Buenas tardes, estimado público, estimados gerentes de las diferentes instituciones públicas y privadas, estimados rectores y rectoras, estimados estudiantes a nivel de pregrado y posgrado, estimados empresarios independientes. Les habla una vez más el doctor Pastor Rangel, profesor titular de la Universidad de Guayana, actualmente jubilado. Tengo el privilegio en la tarde de hoy de grabar para todos ustedes el video 604 sobre la planificación en un contexto cambiante. Porque es importante hablar de la planificación en un contexto totalmente cambiante. Es algo que también es como paralelo. Si el entorno cambia, la planificación también cambia. Lo que hay que tener cuidado es que la planificación se convierte en una rutina dentro de la organización y no se hagan los cambios convenientes en el momento preciso, en el momento exigente dentro de la organización. Se habla de que la planificación, por lo menos la planificación estratégica, en cuanto a los planes estratégicos, pueden ser planes ya que están obsoletos, no son adaptativos, pero la planificación es vigente, la planificación no se hace obsoleta en un momento, porque la planificación, repito, es cambiante, es dinámica, es flexible, es adaptativa y siempre está en función a lo que requiere la sociedad. Perfectamente se adapta a los cambios, al contexto cambiante del entorno. Porque la organización está llamada para dar respuesta de acuerdo al compromiso que tiene de determinados bienes con la sociedad y está llamado a cambiar dependiendo de las exigencias de la sociedad y del mundo competitivo, porque las organizaciones no están solas, son altamente competitivas. La planificación estratégica, lógicamente, juega un papel importante dentro de las organizaciones, porque además de la planificación estratégica, se puede hacer una correlación con otras planificaciones que son fundamentales, como es la planificación propiamente dicha, como es la planificación imperativa, como es la planificación normativa, entre otras, que van a permitir de que esa variable que siempre se han utilizado se pueda adaptar a ese contexto cambiante de su entorno. Y por eso la planificación estratégica, como herramienta dinámica, flexible, participativa, adaptativa, permite de que no caer en obsolescencia, sino que sea una planificación estratégica altamente adaptativa a esa exigencia del entorno. Porque la planificación estratégica es fundamental, porque ninguna empresa, ninguna organización puede funcionar si no tiene un proceso de planificación. Hay organizaciones que uno lo ha observado en la vida real que han tenido éxito, pero son organizaciones que han tenido suerte, como se dice, logran el producto, pero cuando caen en decadencia o cuando ya no son competitivas, porque no tuvieron visión de ver los cambios o las exigencias de su entorno. Y ese es el problema de muchas empresas. Se confían, pero no tienen un modelo, no tienen una planificación que siempre les vaya indicando cómo tiene que hacer ese comportamiento, cómo tiene que hacer esos cambios para que el éxito se mantenga dentro de la misma. Por eso es que es importante que se formule se trabaja en función de la planificación estratégica, que no es solamente el alta gerencia, donde todos se van a involucrar, todos van a conocer el procedimiento de la planificación estratégica, porque la planificación estratégica, en este caso me refiero al plan, no es para la alta gerencia, no es para la gerencia media, no es para la gerencia operativa, sino para toda la organización. Necesitan conocer bien, perfectamente, viene el plan estratégico, porque eso va a estar en su mente, va a estar en su corazón. Y lo más importante que tiene que manejar toda organización es el pensamiento estratégico de dicha organización. ¿Cuál es ese pensamiento estratégico que tienen los gerentes? ¿Cuál es ese pensamiento estratégico que tienen los líderes, que tiene el personal?
proyectándose al futuro de la organización, porque las organizaciones es ver el futuro, las organizaciones no son presentes, por eso se diseñan objetivos a largo plazo, comportamiento a largo plazo de 20, 30 años, para visualizar prospectivamente cómo sería dentro de 30 años esta organización. Y para eso un largo camino que tiene que recorrer, van mejorando el producto, van disipando todas las incertidumbres que se presentan en el camino, le permite crecer. Es decir, que la planificación es una alerta. La planificación estratégica es un indicador positivo para que la organización no pierda el norte, no pierda la orientación. Por eso es que en ningún momento, a pesar de los cambios de la tecnología, la planificación pasa a ser obsoleta, todo lo contrario, se fortalece más porque ese contexto que requiere cambio está en función de un nuevo proceso de planificación estratégica para dar respuesta a lo que requiere la sociedad. Por eso se refiere a un proceso estratégico que permite a una organización tomar verdaderas decisiones, tanto en el corto como mediano plazo, permite adaptarse a esos cambios, permite anticiparse a lo que puede suceder. Por eso es que es fundamental contar con la planificación estratégica. Es todo lo contrario con las organizaciones. Por lo acelerado de los cambios, no cuentan con un proceso de planificación, no, están vacías, es una organización sin corazón, porque no tiene la filosofía de gestión de la organización, no tiene el pensamiento estratégico, no tiene las estrategias que debería tener, no tiene la misión y la visión. Esa parte filosófica que debe manejar toda la empresa, toda la organización, permite entender y comprender el futuro de dicha organización. Por eso implica definir grandes objetivos claros y precisos a largo plazo hacia dónde va la organización. ¿Con qué? Con la finalidad de mantenerse participativa y activa en todos los procesos, tanto internos como externos, de acuerdo a la demanda y de acuerdo a la exigencia de la sociedad. Se debe analizar el entorno simultáneamente. Por eso es que la planificación estratégica permite hacer un análisis crítico, permite hacer un análisis reflexivo, permite hacer un análisis situacional para conocer cuáles son las oportunidades que le puede dar ese entorno y para conocer también cuáles son las debilidades que puede tener la organización, en qué tiene que mejorar, cuáles serían esas verdaderas fortalezas que van a hacer grande la organización, a ser más participativa, a ser más activa. Es allí donde la planificación estratégica de esta manera juega un papel muy importante. Y siempre esto va a permitir desarrollar una inteligencia emocional por la alta gerencia, la gerencia medio, por todo el personal. La planificación estratégica motiva, la planificación estratégica se hace reflexiva y participativa. La planificación estratégica hace que los gerentes tengan un mayor desarrollo cognitivo y tengan una visión holística de ver mejor la organización y ver mejor su entorno. Eso es la importancia de la planificación estratégica. Lo hace más intuitivo, lo hace más activo de adaptarse rápido y constantemente a los cambios que requiere la organización. Porque las organizaciones se dejan atrapar con el cambio, cambian todos los días, pero cuando las organizaciones están preparadas, tienen un proceso de planificación, ya hay una inteligencia, ya hay una capacidad, ya hay un análisis de ver y qué es lo que hay que hacer, cómo estratégicamente se puede trabajar para disipar muchas veces toda aquella incertidumbre, todos aquellos nuevos críticos que se presentan dentro de la organización. Por eso es que ese contexto de una planificación a largo plazo dentro de una organización es importante. La planificación de los cambios que debe suceder dentro de la organización. ¿Cuáles son esos cambios que se dan? Esos cambios constantes que están. Por eso es que la planificación estratégica es una planificación dinámica, reflexiva, participativa, cambiante, se adapta a esos cambios. Porque
Hoy planificamos, mañana hay otra nueva realidad, hay un cambio tecnológico, tenemos que replanificar y lo más importante es trabajar estratégicamente de cómo dar respuesta, cómo lograr lo que se requiere. Por eso es que la planificación en el contexto cambiante es importante tomarlo en cuenta en función de un nuevo modelo, en función de una nueva forma de ver las cosas, van a permitir que ese pensamiento estratégico que está dentro de la planificación estratégica es como la guía, es como la motivación, es como la orientación de que todos los gerentes cómo deben participar y cómo deben adaptarse a esos cambios. La innovación que está en una organización es parte de un pensamiento estratégico de la alta gerencia, parte de un empoderamiento que debe tener todas las personas que tienen que ver con el proceso productivo, y ese empoderamiento que no está nada más en la persona que está involucrada, sino en los líderes, en los gerentes y en toda la organización. Por eso es que la planificación es cambiante, la planificación es adaptativa y la planificación permite que las organizaciones puedan tener éxito tanto en el corto, mediano y largo plazo y se mantengan perennemente dando respuesta y satisfaciendo la demanda a los clientes de un determinado producto. Y lo más importante es que la planificación permite desarrollar modelos, acciones para estar en contacto directamente con el entorno, con el medio ambiente, que es lo que requiere. Los gerentes son las personas clave que no pueden aislarse, tienen que conocer todo lo que requiere la sociedad y conocer muy bien internamente con qué cuentan, con recursos financieros, con qué tecnología cuentan, qué tipo de profesionales tienen capacitados. Son las personas llamadas porque lo más importante es que tengan esa fortaleza que va a permitir de siempre participar y actuar a lo que requiere la sociedad y hacer más competitivo. De manera que la planificación en el contexto cambiante es adaptativo, es participativo. La planificación nace, se hace y se posesiona dentro de un proceso que requiere la organización. Lo que sí es importante conocer, y repito una vez más, que muchas organizaciones que no le dan importancia a la planificación estratégica, que tienen éxito en un momento determinado, pero cuando se le va a hacer éxito por la competencia, no tienen un pensamiento estratégico, no tienen una nueva visión, no tienen escenarios futuristas, no saben cómo actuar y lamentablemente son organizaciones que salen del medio. Y aquellas organizaciones que siempre han estado con ese proceso de planificación son esas organizaciones que se enrumban y tienen éxito, son altamente productivas y participativas y altamente rentables y llegan, como llama uno, un producto interno bruto y un producto bruto regional al Estado, a la región, y llegan un bienestar social. Eso es lo que se busca, pero eso lo hace toda la planificación, adaptativa, cambiante, y cuando el gerente aprende a manejar esta herramienta, indudablemente que no son herramientas que son mecánicas, son herramientas que desarrolla inclusive el gerente, el equipo planificador, viendo el norte o viendo la óptica de su entorno. No es un modelo A, sino un modelo B adaptado a una nueva realidad para mantenerse en el mercado. Yo espero que estos tips sobre la planificación en el contexto cambiante es fundamental, que todos tienen que analizar que sí tiene una importancia, que sí tiene una validez y que sí tiene una relevancia para la toma de decisiones tanto en el corto como mediano y largo plazo, y sin planificación es imposible lograr un éxito constante dentro de la misma. Espero que estos tips sean de fundamento para todos ustedes en conocer y tomar en cuenta y reflexionar de la importancia de la misma. Muy buenas tardes.